Ok, entiendo que ahora sí, ya estamos al aire, estamos conectados y quiero darle un gran saludo y una bienvenida a nuestra clase de esta escuela bíblica Apolos para este día jueves. Hoy vamos a cerrar esta serie que hemos llamado Herramientas en medio de una situación de crisis. Y las herramientas han pasado desde hablar de la fe y hemos hablado del manejo de las finanzas, todas aquellas cosas que son directamente relevantes a un tiempo tan difícil como este. Así que vamos a cerrar esta serie de Apolos, que por cierto, con ella interrumpimos el estudio que traíamos sobre el Evangelio de Juan, el cual estaremos retomando. Pero me gustaría señalar que posteriormente al Evangelio de Juan vamos a tener un estudio formal de escatología. Escatología es básicamente la rama de la teología que incursiona en el final de los tiempos, en las últimas cosas. Y hoy vamos a hablar particularmente, para abotonar esta serie de herramientas en tiempos de crisis, vamos a hablar del regreso de Cristo. Vamos a tocar este tema porque es sin duda alguna un momento propicio para recordar de una manera básica lo que Jesucristo enseñó respecto a su regreso. Me decía este periodista, estaba haciéndome una entrevista en estos días y me hacía preguntas, ¿y la iglesia qué? ¿Y la iglesia y cómo ha hecho? ¿Y qué tal que ahora ya no hay templo y cómo lo están pasando en la casa? Y me hacía preguntas y de un momento a otro me lanza esta particular interrogante que yo sabía que tenía un tono diferente. ¿Cree usted que esta pandemia tiene algo de apocalíptico? Era palabras más, palabras menos. Mi respuesta fue esta. Sin duda alguna, no se puede restar el peso, y esta es una palabra que uso con cuidado, profético a un momento como el que estamos viviendo. Así que hoy cerramos esta serie hablando del regreso de Cristo. Vamos a utilizar dos capítulos de la Biblia. Vamos a utilizar Mateo en el capítulo 24 y en el capítulo 25. Así que esta es la parte de la Biblia que tienes que abrir precisamente en este momento. Y quisiera leer la primera parte del diálogo de Jesús. Me voy a permitir leerlo en mi Biblia de papel, porque la tengo marcado y con un montón de anotaciones precisamente en estos dos capítulos. Dice que Jesús sale del templo, capítulo 24, verso 1, y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Esto es particular, están en esa caminata, están contemplativos y mira, Señor, qué lindo, qué lugar más impresionante el templo. Y viene Jesús y les dice, ¿ven todo esto? Verso 2, les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Entonces, Mateo, en el verso siguiente, narra, dice que más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado. Interesante los detalles. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del final del mundo? Varias cosas que se deben decir a manera de introducción. La pregunta que se le hace a Jesús es una pregunta compuesta. Jesús responde a una pregunta con dos profecías. La pregunta que ellos hacían, ¿cuál será la señal de tu regreso? ¿Cómo sabemos que el final del mundo está cerca? Y Jesús
que acaba Mateo intencionadamente de decirle a los discípulos, ¿ven todo este esplendor? No quedará piedra sobre piedra. Así que la destrucción del templo fue una palabra profética que utilizó Jesucristo y que se cumplió en los siguientes 30, 40 años. No pasaron más de 4 décadas y la profecía acerca del templo fue cumplida. Es como que Jesús les estuviera diciendo, tengo una palabra profética para ustedes, este templo esplendoroso va a ser destruido. Ocurrió cuando el general romano Tito llegó y arrasó con Jerusalén y con el templo en particular. Ellos se acordaron de lo que Jesús había enseñado. Es como que les estuviera diciendo, esta palabra de corto plazo, vean cómo se va a cumplir. Y hay otra que va a llevar milenios, pero también se va a cumplir. Así que allí Jesús empieza a responder. Valgan decir 2 cosas más. La primera, por cada vez en la Biblia que se habla de la primera venida de Cristo, del Mesías, 8 veces se habla de su segunda venida. Así que esto nos dice el peso de la importancia que tiene la doctrina de la segunda venida de Cristo, del regreso de Jesucristo. Esto es importante. Y la palabra que yo voy a destacar durante este rato, esta noche, es la palabra atento. Atentos. ¿Por qué la subrayo? Porque cuando se habla de estar atento, que es una palabra bíblica, estén despiertos, velen, porque no saben a la hora que vendrá su Señor, porque si el dueño de la casa supiera a la hora que viene el ladrón, estaría despierto. Entonces, tienen que estar atentos. Atentos es la palabra que yo quiero destacar a la iglesia, para mí, para mi familia, para la iglesia de Jesucristo. Hay que estar atentos. Y voy a hablar de 4 aspectos en los que hay que estar atentos, precisamente. Así que, oración rápida y le entramos. Señor, bendecimos tu nombre, te suplicamos que una vez más tu palabra traiga luz a nuestras vidas. Hay alguien en casa, Señor, seguramente en este instante, que necesita recordar que nosotros los cristianos no estamos esperando al anticristo, no estamos esperando la segunda ola de la pandemia. Nosotros lo que esperamos es a nuestro Señor Jesucristo. Y esa fe, esa esperanza nos hace vivir con solidez, nos hace vivir con productividad. Despiértanos, Señor. Que esta sea una noche donde alguno de nosotros despierte de su letargo. Por Jesús, que así sea. Amén. Bueno, usted tiene la oportunidad de seguirme con el bosquejo que está en nuestra página, el cual puede usted descargar para que podamos nosotros trabajar de manera más ordenada. Recuerde, hay 2 maneras de mirar el retorno de Cristo. Una es el adormecimiento, que la Biblia nos acusa de dormilones, y la otra es la obsesividad. En el libro de los Hechos, allí Jesús acaba de ascender a los cielos y ahí están algunos de los discípulos viendo para arriba y unos ángeles vienen y lo regañan. ¿Y qué están haciendo viendo para arriba? Pónganse a trabajar, a hacer algo, así como se fue, un día regresará. La forma de honrar el retorno de Cristo es vivir de una manera dinámica nuestra fe. Así que ni dormilones, un extremo, ni obsesivos, porque hay mucho que hacer. Bien, en primer lugar, Él prometió que iba a regresar. De cada vez que se habla de su primera venida, 8. El Nuevo Testamento
habla de su retorno. Prometió que iba a regresar. La Biblia nos enseña que la iglesia debe anhelar el retorno de su Señor. Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Dice la iglesia, ven Señor Jesús. Y la revelación de la palabra allí es precisamente cerrado con las últimas palabras, ven Señor Jesús. Tenemos que recuperar nuestro suspiro al retorno de Jesucristo. En tercer lugar, ¿por qué razonamos alrededor del retorno de Cristo? ¿Por qué estudiamos? ¿Por qué escogemos este tema para abotonar la serie Herramientas en tiempos de crisis? Porque un mundo corrupto lo urge. Estamos urgidos de recordar que nuestro Señor regresa. Porque cuando alguien no tiene esa visión de vida, sencillamente se corroe. Y la derrota de nuestro enemigo Satanás la exige, sin duda alguna. Dice, muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Así que ese es el marco introductorio. Veamos los 4 conceptos de atención. ¿Atentos a qué? Vamos a... Atentos. ¿Atentos a qué? Primero, atentos a las señales. ¿Ok? Atentos a las señales. Aquí es necesario decir que solo una persona que se haya extraviado en la fe puede determinar el día en que Cristo, pretender determinar el día en que Cristo va a regresar. A lo largo de la historia, N cantidad de personas se han atrevido a decir tal día, tal hora, en tal lugar. El lugar sí lo sabemos, el tiempo, la palabra de Dios nos dice que nadie lo sabe. Pero la Biblia nos da señales y estas señales son muy importantes. Esta es la primera atención que Mateo 24 y 25 quiere otorgarnos a nosotros. Debo estar atento a las señales. Leo el verso 6 y 7. Dice, ustedes oirán de guerras, de rumores de guerras. Procuren no alarmarse. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá hambres, terremotos por todas partes. Esencialmente, si usted tiene su bosquejo a mano, vamos a encontrar varias señales que son muy importantes de determinar. Una de ellas tiene que ver con la violencia. Sin duda alguna, una escalada de violencia impresionante. Eso es lo que nosotros tenemos. La Biblia dice que estas señales serán como los dolores que le atacan a una mujer cuando inicia su labor de parto. Dice que será el inicio de los dolores. Las señales que nosotros encontramos, la violencia, la maldad, atención, y las catástrofes. Dice la palabra de Dios que habrá tanta maldad, verso 12 de Mateo 24, que el amor de muchos se enfriará. Una escalada de violencia, una escalada de maldad y un incremento en las catástrofes. Eso es lo que la palabra de Dios dice, que los desastres, terremotos, plagas, pestes, será algo que marcará sin duda alguna el anuncio de que el Señor está cerca. No hay duda alguna al respecto. Así que a esto se le llama principio de dolores en la palabra de Dios. Así que estas señales
que nosotros empezamos a ver cuando hay nación contra nación. No sé si logra percibir usted en el aire las tensiones, aún que una situación como la que nosotros estamos viviendo de pandemia genera también tensiones entre gobiernos, entre países. Ya la tensión histórica siempre la hemos conocido, pero momentos como este está contraponiendo intereses, anhelos de protagonismo, quién ayuda más, quién fue el culpable, quién fue el que creó este virus, fuiste tú, fueron aquellos, y empieza a haber una tensión realmente impresionante. Cada vez que usted y yo vemos por las noticias donación de acá, donación de allá, nosotros somos parte de todos aquellos que están buscando ser invitados a plegarse a alguien y a estar en contra. Yo soy el bueno, usted es el malo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Nos enseña que hay una escalada de tensión entre reinos, entre gobiernos, entre países, entre potencias. Esa es una señal, sin duda alguna. Lo que volvemos a ver, leía este artículo que enseña de la frecuencia de terremotos de hace un siglo, terremotos de tal magnitud, y cómo se ha reducido, se ha achicado esa frecuencia. Ahora cada vez hay más en menos tiempo y cada vez más destructivos. La palabra de Dios nos enseña que estas señales de violencia, de catástrofes y de escalada de maldad son marca de que empieza dice la naturaleza a gemir por ser redimida, dice la palabra de Dios. Segunda atención. Lo segundo que encuentro en la palabra de Dios en Mateo 24 es que, en segundo lugar, tengo que estar atento a los engaños. Esta es la segunda área en la cual una persona que quiere estar alerta frente a lo que es el regreso de Cristo va a ver en el mercado de opciones espirituales, mentales, de superación, va a ser una mega oferta lo que se tiene allí. Engaño tras engaño. Verso 4 dice, tengan cuidado de que nadie los engañe. Que es el pastor con mayúscula hablándonos a nosotros. Las ovejas, yo no sé si usted sabía esto, pero las ovejas, que es la figura que utiliza Dios para hablar de nosotros, las ovejas no son muy inteligentes. Alguien hacía notar que nunca había visto una oveja en un circo. No saltan, no saben dar vueltitas, no hacen nada. Las ovejas no son muy inteligentes. Y aquí el pastor nos dice, tengan cuidado de que nadie los engañe. Este es el pastor con mayúscula, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre, o sea, que el engaño de los engaños tendrá siempre una faceta religiosa. En mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y dice, tendrán éxito, engañarán a muchos. Aquí está la segunda área de atención. Esta palabra la usa el Señor, por eso yo la escojo, con una fuerza impresionante. Hay que estar atento a las señales. Puedes encontrar muchísimo más directamente en Mateo 24, y hay que estar atento a no ser engañado. Esta es una de las áreas que más atención de parte nuestra requiere. Porque nosotros hoy hemos abrazado el exitismo. El cristianismo,
Fue una invitación a llevar una cruz. El cristianismo, desde que Jesús nos habló a través de los evangelios, nos invita al sufrimiento, no por deporte, no porque nos da la gana, sino porque dice, en esta tierra así será. Va a ser cuesta arriba, va a ser difícil y complicado, pero hoy se vende un evangelio exitista. Hoy el emocionalismo está por encima de las convicciones. Nos hace cambiar el emocionalismo. Lo que sabemos cambia por lo que sentimos. No puede ser. Tenemos que estar atentos porque nos quieren engañar. Somos sujetos, somos ovejas y por lo tanto sujetos a engaños. Y este engaño, la puerta principal que utiliza es la ignorancia. Es el escenario perfecto para perderse. La ignorancia. Hoy las circunstancias nos lanzaron a la casa para valorar de nuevo lo esencial, nuestra familia, para volver a ver nuestro trabajo y apreciarlo más. Quizá alguien lo perdió, algunos reducción de jornadas, momentos difíciles financieramente, todos estamos saboreando aquello. Pero volvemos a ver para darle y otorgarle valor a lo esencial. Aquello que dábamos por sentado, poder salir de nuestra casa. Necesitamos recuperar las cosas más importantes de la vida. Y eso solo ocurre cuando Dios viene a ser el centro de nuestra vida y de nuestro corazón. Palabras de Pablo en 2 de Timoteo 4:2. Llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan la novelería que ellos quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. ¿Qué está diciendo Pablo? Que nosotros los seres humanos nos gusta oír lo que queremos oír. Y que hay ocasiones en que escucho lo que no quiero oír y eso me aleja y me voy a prestarle el oído a alguien que está diciendo lo que yo quiero oír sin que esto necesariamente provenga del corazón de Dios. Cuando una iglesia, en una comunidad de fe, nunca nadie se siente incómodo por el discurso que está siendo dado, deberíamos nosotros los pastores preguntarnos si estamos haciendo un buen trabajo. Si nunca nadie se molesta, si nunca nadie se enoja, si nunca nadie se siente incómodo, si nunca nadie nos critica. ¿Qué es lo que estamos buscando? Decía Pablo, el día en que yo busque la aprobación de un ser humano, ese día dejo de ser un siervo de Dios. Es tiempo de arrepentirnos de nuestro mal camino y no estar buscando la religión de agua tibia que me haga sentir rico. Jesucristo, en Juan capítulo 6, volvió a ver a sus discípulos un día que había subido el tono y todo el mundo se estaba yendo. Los vuelve a ver y les dice, ¿ustedes también quieren irse? ¿Ustedes también quieren irse? Ese es Jesús. No vino a participar de un concurso de simpatía. Incomodó, desafió, pero él sabía que lo mejor que le puede pasar a un ser humano es él. Por eso nunca transó su discurso. Dos conceptos hasta aquí. Para estar atentos a la venida de Cristo, no es alguien que se volvió un matemático de las coordenadas proféticas y que este verso más esto, aquello, y entonces me dio tal mes y tal año y esto. Quien te diga eso es un mentiroso, porque nadie lo sabe. Vez tras vez dice la palabra de Dios eso. Nadie lo sabe. Punto. Lo que sí se espera es una actitud, el último punto que vamos a ver, número 4, pero ahorita repasamos. Lo que sí es que tenemos que estar viviendo con sobriedad, recordando que un día de esos el dueño de la casa viene y viene por nosotros. Y para eso tengo que estar atento a las señales, estúdialas en Mateo 24, y tengo que estar atento porque hay una enorme cantidad
de farsantes religiosos, filosóficos, tratando de engañarnos. Y para eso necesito el Espíritu Santo y la palabra de Dios ensartada en el alma para poder caminar por donde Dios quiere que yo camino. Número tres. En tercer lugar está lo que voy a llamar naufragios. Naufragios de la fe. Los naufragios a la fe. Dice, en aquel tiempo, verso 10, muchos se apartarán de la fe. Ojo, atención, aquí interesante, este es Jesucristo dando la respuesta más larga a cualquier pregunta que se le haya hecho. Nunca nadie le preguntó algo donde él respondiera de una manera tan extensa. ¿Cuándo será el final de esta cosa? ¿Cuándo regresarás? Y Jesús ¡guau!, se largó con una respuesta gigantesca, enorme, imparable, profunda. Y dijo esto, verso 10. En aquel tiempo, muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. ¡Wow! Es una cosa alarmante, fuerte, naufragio de fe. La palabra técnica es apostasía. Es que un día alguien odia la fe que un día amó. Es que una persona ataca la fe que un día predicó. Un día una persona era amante y servidor de Jesucristo y ahora es un escéptico. En estos días mi esposa me comentaba de uno de sus pastores de cuando ella iniciaba en la fe cristiana. Maestro de la palabra, un hombre extraordinario. Y de un momento a otro, un día le escribe, poniendo en duda el comentario que ella había publicado en alguna de sus redes sociales. Casi que respetuosamente ridiculizando su fe. Ese hombre era un maestro que se paraba el sol a escuchar su sabiduría, la forma en que trazaba los conceptos, y ahora esencialmente es un escéptico. Punto. Una de las señales de que el tiempo se acerca es que alguien que ayer adoró, hoy se burla. Alguien que ayer enseñó, hoy ridiculiza, hoy ataca. ¿Qué pasó? No lo sabemos. Solo podemos decir que esta es una de las señales de que el Señor está por regresar. ¿Cuándo? No sé. Un año, 5, 10, 20, 50, no sé. Eso dice la palabra que solo Él lo sabe. Solo Él. Nosotros lo que hacemos es leer los tiempos, leer lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y por último, lo último que quiero señalar. Tenemos que estar atentos a la actitud. Y aquí viene a apelar la palabra de Dios a nosotros mismos. Decía que estamos trabajando Mateo 24 y Mateo 25. Este capítulo, Mateo 25, es parte del bloque que Jesús desarrolla en su respuesta a todo lo que tiene que ver con el final de los tiempos y su regreso. Y en este capítulo 25 hay 3 parábolas que son claves, están en un contexto del final de los tiempos. Es un contexto profético en el concepto real y genuino de la palabra. A veces se manosean tanto las palabras que pierden efectividad. Este es una palabra buena y es una palabra correcta que necesitamos recuperar en su dimensión saludable. ¿Cuál es la actitud? La actitud, y aquí
me permito darle vuelta a mi rotafolio. En cada una de estas parábolas hay un mensaje de actitud para el hombre y la mujer cristiana en el final de los tiempos. Son 3 parábolas. Una es la de las vírgenes insensatas, ¿se acuerda? Que la del aceite y que se durmieron y que esta no tiene y que hay que ir a comprar, etc. La parábola de las vírgenes insensatas. La segunda parábola es la de los talentos y la tercera es la de las cabras y las ovejas. Son 3 parábolas. Se lo narro rápidamente. A usted le toca leer Mateo 24 y Mateo 25. Y que el Espíritu de Dios le hable, lo nutra, le dé revelación, le dé vigor. Estas 3 parábolas reflejan una actitud de el creyente en lo que debe tener un creyente en el tiempo final. La primera parábola, que es la parábola de las vírgenes insensatas, nos dice que debo estar atento a mi actitud, y mi actitud en primer lugar es de preparación. De preparación para ese momento. Las vírgenes se durmieron todas, por eso le digo que la Biblia nos acusa de ser dormilones, de ser somnolientos, de que nos entretenemos con cualquier cosa, de que nos estamos distraídos. Nosotros tenemos que ser gente de aceite extra. Quiero, por ejemplo, felicitarle. Usted en este momento podría estar viendo cualquier otra cosa. Hay muchas personas hoy viendo la novela, que el galán y la muchacha y que esto y que no me sé los nombres de las novelas actuales. El último que me acuerdo es de Pasión de Gavilanes, que yo no sé si cuánto duró, debe ser viejísima, que es la que me recuerdo, pero yo me pregunto, bueno, está bien entretenerse, pero eso no produce aceite extra. Todos los días, proponga su corazón como si fuera una copa y pídale a Dios que a través de la lectura, del estudio, de una oración, de una conversación, de algo como lo que estás haciendo, mirando a través de la tecnología una reflexión bíblica. Puede estar, millones están escuchando a otras personas en muchas latitudes del mundo, pero también hay gente perdiendo el tiempo, decreciendo, atrofiándose. Debo estar preparado. La actitud debe ser de preparación. Estoy atento, despierto, porque luchando. Y lo que puedo hacer es pedirle a Dios que me dé aceite extra. Y cada cosa que sume para que mi corazón tenga aceite extra, orar, estudiar, congregarme, crecer, echar para adelante, sacudirme aquellas cosas que no están bien. Preparación. ¿Por qué? Porque me estoy preparando para el encuentro con Él, con el Señor. Número 2, la segunda parábola, que es la parábola de los talentos, nos recuerda que debemos ser productivos. Yo debo ser productivo. Y viene el Señor y le da un talento a uno, le da 2 al otro y 5 al otro, y se fue, y aquello un día regresó el Señor. Nunca olvide esto. Todo lo que tenemos, Dios nos lo dio. Solo eres y soy administrador de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y un día, cuando Él regrese, tendré que darle cuenta de cada cosa que Él me ha dado a mí. Porque soy solo administrador de lo que Él puso en mis manos. Y déjeme decirle algo. Dice que a cada uno conforme a su capacidad. Usted es capaz, yo soy capaz. No importa lo que me haya dicho alguien, yo soy capaz, usted es capaz. Y Dios quiere que usted y yo multipliquemos nuestro talento. Le voy a decir algo que seguramente va a ser de difícil digestión. El Dios de la Biblia es un inversor interesado. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo dice una cosa como esa? Dice que vino. El que tenía 2 le dio 4.
y el que tenía 5 le devolvió 10. Impresionante. Y el que tenía 1 la enterró porque no conocía a su señor y porque tuvo miedo. Uy, sabía que eras duro y lo enterré. Aquí está lo que me diste. Uy, y no le fue bien. Pero en el discurso de la parábola dice, quítenle el talento al que tenía 1 y dénselo al que tiene 5. Pudo habérselo dado al otro, pero al que tiene 5. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Dios de la Biblia, cuando da algo, tiene gran interés en que ese hombre y esa mujer sea productivo. Así se espera el regreso de Jesucristo, no con una bata blanca subido en una montaña, como hicieron los mileristas allá hace un par de siglos. Se hace de una manera diferente, viviendo intensamente nuestra fe, siendo gente que se prepara, siempre atentos y productivos. Y por último, es la parábola de las cabras y las ovejas. Se espera que seamos compasivos. Esta es la actitud. Vigilo mi actitud porque yo debo ser un hombre que se prepara para el regreso de Cristo, productivo. Dios espera que sea productivo y Él espera que seamos compasivos. La última de las parábolas es hermosa. Dice que vino el Señor y dice, vengan benditos de mi Padre, entren a disfrutar del reino. Regresó el Señor. Uy, gracias Señor, gracias, dice Jesús, a ustedes. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Porque estuve en la cárcel, estuve desnudo y me cuidaste. Gracias. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo hicimos? ¿Cuándo? Cuando lo hiciste por un pequeño, lo hiciste por mí. El cristianismo no da lástima, no otorga lástima. Otorga compasión y misericordia, que es digno, que es importante. Nunca olvida que hasta un vaso con agua siempre es dado a Jesús. Que detrás de aquel ser humano que está en desgracia hay la imagen de Dios impregnada en esa persona. Y Jesús es capaz de decir, gracias porque lo hiciste a un pequeño, lo hiciste conmigo. La iglesia, en tiempos como este, debe destacarse en cuanto a compasión. Lo hablábamos el fin de semana pasado y bendecimos a cada iglesia, a cada comunidad de fe que está en este momento en pie de guerra contra todos los males que esta pandemia está produciendo, siendo heraldos del reino de Dios, pero también de respuesta al suspiro de alguien que está en desesperación. Así que concluyo aquí con esto para tener un espacio para que podamos dialogar. A ver, el tiempo, no, vamos bien. Y como siempre me dicen, dele, porque qué importa, aquí estamos guardados todos. Así que cada uno de nosotros, para concluir, debemos recordar que el regreso de Cristo demanda una palabra clave. En una clase como esta, una palabra clave, y es atento. Atentos a las señales. Atentos, cada uno de nosotros, a las actitudes que podemos tener, que es el punto que estábamos ahora trabajando, atentos, despabilados. Cada uno de nosotros tiene que recordar que nuestro Señor prometió venir. Tenemos las señales, tenemos los engaños, los naufragios y lo que subrayaba ahora al final, la actitud. Y tenemos que estar atentos porque es una actitud que es de alerta, es una actitud compasiva y es una actitud productiva. Así que delante de nuestro Señor, hoy nosotros nos rendimos ante el retorno de aquel que dijo, un día vendré y los tomaré a mí mismo. Esto nos lleva a otros temas que en su momento vamos a estudiar cuando tengamos este curso sobre escatología. Así que concluyo con 4 conceptos sumamente básicos.
¿cómo será la forma del regreso? Esto es conclusión, solo lo hago mencionado. Número 1, ¿cómo será la forma del regreso de Cristo? Primera palabra, rápido. Cuando digo esto, me refiero al texto que dice que como un relámpago, porque así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Estoy en el verso 27 del discurso del sermón de el Monte de los Olivos, que así se le conoce a Mateo 24 y 25. Será rápido, veloz, como un rayo. ¡Pah! Número 2, será visible. En segundo lugar, dice la Biblia que la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, se angustiarán, estoy en el verso 30, todas las razas de la tierra y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Será visible, así que hay personas, hay religiones que enseñan que ya ocurrió, que está entre nosotros, que fue secreto. La Biblia es sumamente claro, será rápido y será visible. Y número 3, será gloriosa. Y yo añadiría aquí, poderosa también. Así será el regreso de Cristo. Decía Arjona en una canción, decía, Jesús, no vuelvas porque te van a volver a crucificar. Se le agradece el consejo, seguramente, al señor Arjona, bien intencionado, pero absolutamente cargado de ignorancia. Porque el retorno de Cristo ya no es como siervo sufriente, ahora es como rey. Ya no es como oveja de matadero, ahora es como el león de la tribu de Judá. Ahora ya no viene para que por su sacrificio los pecados de la raza humana sean redimidos, lo cual ocurrió cuando el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue sacrificado. Ahora retornará a imponer su reino. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Dice en el libro de Apocalipsis que sus enemigos, los que se rieron y se burlaron de él, van a decir, montaña, caiga sobre mí. Tápeme, por favor, de los ojos, del rostro del que está viniendo en las nubes. Ya no viene para que lo golpeen, no, eso fue capítulo pasado. Ahora retorna a imponer su reino, así que va a ser poderoso su regreso y va a ser glorioso. Y último, nunca podemos dejar de subrayarlo, será inesperado. Inesperado, cuando menos piensen, lo subraya una, y cuando menos se les ocurra, ustedes va a ser inesperado, como ladrón en la noche. Por eso, siempre, como decíamos, los Boy Scouts, en algún momento lo fui, siempre listos, todos los días, proponiendo nuestro corazón como una copa, para que el Espíritu de Dios, a través de las disciplinas espirituales, nos dé aceite extra a cada uno de nosotros. Así que vamos a ponerlo hasta aquí para abrir un espacio. Me alegro mucho de contar con el apoyo de Sammy y de David Jackson, que van a estar allí ayudándome a canalizar las inquietudes, las preguntas que puedan surgir. Y por supuesto es un tema complejo. No ofrezco poder responder a cualquier pregunta que se me haga, sino aquellas que estén al alcance de nuestro conocimiento. Pero una cosa sí aseguramos, cualquier cosa que no pudiéramos contestar ahora, lo haremos después a través de los medios que corresponden. Tomo un momento para orar. Señor, bendigo este momento. Te agradezco, Señor, por tu fidelidad para con nosotros. Y te suplico, Señor, que una vez más tu palabra cumpla un propósito, el de esta noche muy específico.
que seamos hombres y mujeres que velen y oren, que le saquemos a esta plaga una bendición. Mi fe saldrá más depurada y aspiro al día en que el Rey regrese y nunca más vuelva a haber ni muerte ni destrucción. El día en que Él regrese se acabaron los hospitales, las inyecciones, los virus, la muerte será vencida. Padre, gracias porque aquel que se levantó de entre los muertos nos da esperanza. Gracias porque aunque no quieres que vivamos viendo hacia arriba, sí quieres que nuestro corazón arda, como tu palabra lo enseña, al final del Apocalipsis. Ven, Señor Jesús. Que así sea. Amén. Amén. Bueno, allá están mis compañeros en el control central que hoy han sudado la gota gorda, los pobres allá. Gaje del oficio. David tiene una pregunta de Así es. Laura González. Laura González nos escribió al Facebook y hace una consulta. ¿Qué pasa con los que hemos sido mal administradores de lo que Dios nos dio? Ok, yo he estado insistiendo en una frase desde que nosotros empezamos en esta situación tan acongojante, y es que volverá a amanecer. Volverá a amanecer. Y cuando digo esto, me refiero a que todos nosotros volvemos a ver nuestra vida y hay cosas que sin duda alguna no hemos hecho de la mejor manera. Hay cosas que si pudiéramos revivir aquella semana o aquel día, seguramente tomaríamos otra decisión. Eso es cierto de David Jackson, eso es cierto de Samuel Pérez, eso es cierto de Ricardo Salazar y de mi hermosa asistente que está ahí detrás de cámaras, que se llama Giselle Quesada. Eso es cierto de todos nosotros. Todos quisiéramos devolver el tiempo. Lo importante es saber que va a volver a amanecer y que Dios, el Dios de la Biblia, no me desecha. Que el Dios de la Biblia es un Dios de nuevas oportunidades. Un día escuchaba a alguien decir que el Dios de la Biblia es el Dios de la segunda oportunidad. Yo no sé cómo les diría a ustedes, pero si el Dios de la Biblia fuera el Dios de la segunda oportunidad, yo ya estaría out. Totalmente out y ponchado y recontraponchado. Pero el Dios de la Biblia es un Dios del nuevo amanecer. Es el Dios de la nueva oportunidad. Y bueno, vuelvo a ver para atrás y lo que puedo decir es, Dios, perdóname. Y mañana en el nuevo amanecer quiero honrarte. ¿Se acuerda de Pedro? No lo conozco. La siguiente vez que se vieron fue una invitación. Pedrito, ¿te gustaría desayunar conmigo? Y Jesús preparándole el desayuno. Qué cosa más impresionante. Es el Dios del nuevo amanecer. Y para Laura y para cada uno de quienes reconocemos haber fallado en la administración de tiempo, de talento y de tesoro, volverá a amanecer. Porque Jesucristo resucitó al tercer día, nosotros tenemos esperanza. Ok. ¿Tienes otra pregunta, David? O comparto esta que me llegó de manera interna. Por favor, Santi. Sí, si podrían hablar brevemente, ¿cuál es nuestra postura respecto al rapto? Yo sabía. Bueno, ese será un tema aparte. Aquí lo único que quiero señalar es que hay cosas que no son doctrinas cardinales del cristianismo. Hay doctrinas en las que la fe cristiana ha tomado algunos matices conforme han avanzado los tiempos. La doctrina del rapto es una doctrina controversial, es una doctrina discutida, atacada, aún dentro de la misma esfera cristiana. Se le ataca diciendo que es una
que es una creencia que nunca existió en la iglesia del primer siglo, ni del segundo, ni del tercero, sino que tiene apenas de reciente data. Eso podría entenderse a partir de uno de los conceptos más importantes de cómo se interpreta la Biblia. La Biblia tiene un concepto que se llama revelación progresiva. Y la revelación progresiva permite que entendamos cosas conforme va avanzando el tiempo. Cosas que no entendíamos antes, las entendemos ahora. Personalmente, porque Vida Abundante tiene un cuerpo doctrinal básico y no puntual en este tipo de cosas, que normalmente se prestan para enojos y divisiones. Personalmente, yo creo en el rapto. Creo que la palabra arrebatamiento, que es harpazo, que aparece en 1 Tesalonicenses capítulo 4, donde tenemos evidencia en 1 Corintios capítulo 15, donde tenemos evidencia en el Evangelio de Juan, vendré y los tomaré a mí mismo. En fin, nosotros tenemos evidencia. Creemos que existe un rapto, el cual, desde mi humilde opinión, tendrá lugar antes de que inicie la gran tribulación, todo este proceso de 7 años del que habla la Biblia, donde la cosa vendrá a descriptivos que la Biblia utiliza terriblemente fuertes, y que la iglesia será recogida por el Señor antes de que eso ocurra. Esto es mi pensamiento, pero no se lo impongo a nadie, porque entiendo que hay 3 posiciones. De hecho, cuando alguien va a hablar al respecto, por ética debería señalar las diferentes posiciones que hay. Así que yo creo que hay base bíblica para creer que el Señor va a arrebatar a su pueblo en su momento. Y a eso se le llama rapto. ¿Ok? Adelante, David. Sí, nos pregunta Gabriela Badilla, ¿por qué en el Evangelio de Marcos encontramos pasajes que dicen que Jesús no quería que los ojos fueran abiertos para que no alcanzaran la salvación? Estos son textos complejos, sin duda alguna, sin duda alguna. Pero nosotros tenemos que entender que hay 2 posiciones al respecto. Una, que se le llama en teología secreto mesiánico, ¿ok? Había momentos en los cuales el Señor decía, no le cuenten a nadie esto, no le digan a nadie lo que acaba de ocurrir. ¿Por qué? Porque ese secreto mesiánico le permitiría desarrollar su labor de una manera más libre. Cuando Jesús entra en el año en el que explotó su fama, no podía moverse con libertad. Entonces, algunos atribuyen esta frase al secreto mesiánico, que era algo muy puntual, no le cuenten a nadie, no le digan a nadie, y otros utilizan la palabra mepote, que es una palabra que implica que en el español no tenemos la riqueza suficiente para entender lo que Jesús estaba diciendo allí. Ese mepote no implica que Jesús no quería que oyeran, no es que no quería que se salvaran, sino que la circunstancia del momento era la que llevaba a él a decir, no cuenten esto, no hagan esto todavía. ¿Por qué digo esto? Porque la evidencia de todo el Nuevo Testamento, desde el verso más famoso de la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo. Dios ama a todos. Dice la palabra que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El amor de Dios es al mundo, y ese es la gente, a todas las personas, aún cuando estuvo frente a Pilato, etcétera. Y el último concepto que compartiría aquí sería el de el absoluto y soberano conocimiento de Dios de todas las cosas. Dios lo sabe absolutamente todo. No significa que Él, yo no creo eso, que Él me haya programado para salvación. Él me escogió para salvación. Pero Él sabe quién
lo va a rechazar, porque es Dios, es el alfa y la omega, lo conoce absolutamente todo. Así que sería, digamos, lo que podría decir al respecto sin meterme aún en más detalle, porque sin duda alguna son temas que en sí mismo requerirían hasta de una hora para entrarle a una discusión de este tipo. Tenemos una última, Dale. si les parece, para no dejarla Sí. acá en el aire. Dice, ¿podría alguien objetar que la promesa ha tardado demasiado en cumplirse? Sí, claro que podría objetarlo. De hecho, la Biblia dice que lo van a decir. Dice que muchos nos volverán a ver y se van a reír esas son palabras de Pedro. Dice, muchos se van a reír de ustedes porque van a decir, ¿y qué de la promesa de su venida? Los engañaron, se rieron de ustedes. Nunca olvidemos que nuestro Dios, nosotros somos temporales, pero nuestro Dios es absolutamente atemporal. Su forma, la Biblia dice cosas como que para el Señor 1000 años un día y un día 1000 años. O sea, Él es atemporal. Vuelve a ver a un ladrón al lado de la cruz y le dice, hoy estarás conmigo en mi reino, nunca nos vamos a separar. Tú y yo seremos de aquí en adelante. Dios mío, ¿de qué? Es un Dios absolutamente atemporal. Él es eterno y lo eterno irrumpió en lo temporal. Es imposible que nuestras mentes finitas logren descifrar la eternidad en medio de una mente absolutamente temporal. Lo que sí sabemos es que cuando Él dice algo, lo va a cumplir. Él dijo, ven estas piedras, ven este templo, no quedará piedra sobre piedra. En 40 años se cumplió la profecía. Es como que les dijera, esta profecía de corto plazo, se va a cumplir delante de ustedes. Y la otra de largo plazo, espérenla, porque un día, cuando menos lo piensen, aparecerá el Rey de Gloria de nuevo. Y nosotros queremos estar preparados para ese momento. Que Dios nos ayude y nos bendiga.